Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, 8 de la mañana, 42 minutos. Desentrañemos si a ustedes les parece, fritemos si a ustedes les parece, un tema que ha sido viral en redes sociales. Ya entenderán por qué lo del frito. Y es que en varias publicaciones que seguramente muchos oyentes de Radio Red han leído, se asegura que el chicharrón puede ser más saludable que algunas verduras. ¿Comieron chicharrón de Anolaima esta semana? Wow, ¿Cómo les quedó el ojo con semejante manjar que nos trajo Guillo Rodríguez? una delicia el chicharrón, oiga, la gente feliz con esa noticia. Esta semana, ¿no? Sí, le cambian a uno de un momento a otro Sí. todo eso que tenía de pronto en la mente. Bueno, ya listo, perfecto. Pero vamos a ver si es cierto. Bueno, sí, claro. Claro, es verdad que el chicharrón puede ser más saludable que algunas verduras, pues ayudaría a obtener energía y construir membranas celulares. Pues hemos saludado aquí con entusiasmo la posibilidad de ampliar el tema con Diana Trejos, que es nutricionista y actual presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Red. Una mirada diferente. Buenos días a todos, un saludo Juan Manuel muy especial para toda la mesa de trabajo y todos los oyentes que en este momento nos acompañan. Bueno, ya se pilló usted el entusiasmo de la gente, ¿no? Ya se pilló usted el Por- entusiasmo sí, claro. acá. Total, y más en esta época navideña, hablar de ese tema es bastante polémico Ujú. y sin lugar a duda poder hablar un poco más y extendernos en la explicación de lo que esta nota conlleva, pues es muy importante. ¿Hay algo de cierto o no en ello, en la afirmación de que el chicharrón puede ser más saludable que algunas verduras? Mire, primero hay algo muy importante para que tengamos en cuenta frente a los estudios científicos. Estuve haciendo una búsqueda muy, muy grande en la revista, en el Journal Plus One, sobre ese artículo. No lo encuentro por ningún lado, ni con los nombres de chicharrón, frutas, todo lo que tiene que ver con riesgo, clasificación de alimentos. Así que la opinión la voy a dar frente a lo que se ha suscitado con esa comparación en estos alimentos. Ahí es muy importante revisar si la base o la fuente de la información realmente es certera o no, porque podemos confundir mucho a las personas y hacer mucho daño desde el punto de vista de salud cuando se citan artículos cuando no tenemos la claridad de la fuente. Y sin lugar a dudas, Plus One es una buena revista, pero tener la fuente del artículo, lo que quiso decir el autor, es muy importante. El diseño metodológico del estudio es muy importante. Y eso ocurre constantemente en salud. Se comparan unas cosas con otras que no se deben comparar. Es decir, yo les puedo poner un ejemplo. Podemos comparar, por ejemplo, la cantidad de lluvia que cae en un día frente a por ejemplo, al nivel económico de un hogar. Eso no tiene nada que ver, pero si yo miro la estadística lo uno con lo otro, podría compararlo en números. No es correcto la comparación. Y muchas veces eso ocurre en nutrición y en salud en general. Frente al tema de si el chicharrón es mejor que las frutas y verduras, hay que revisar muy, muy a fondo qué quiso decir el autor. Y sin lugar a dudas, los dos alimentos son excelentes alimentos desde muchos puntos de vista. Pero decir que uno es mejor que otro no es correcto. En nutrición no se debe satanizar ningún alimento ni tampoco glorificarlo. Y eso es un error bastante común porque eso genera muchos likes cuando yo cuando le atribuyo a un alimento propiedades. Eso genera toda una polémica como la que estamos buscando en este momento. Entonces es importante tenerlo claro. Miremos el tocino como tal o la grasa. Sin lugar a dudas tiene diferentes aportes de grasa, pero en su mayor aporte es grasa del tipo saturada. Esa grasa que podemos comer y la necesitamos, pero en cantidades pequeñas. En cuanto a las frutas y verduras, consumimos en general muy poca cantidad en Colombia de lo recomendado. Y cuando comparamos un alimento con el otro, estamos atribuyéndole a los dos el mismo nivel en contenido nutricional y son dos cosas totalmente opuestas.
Entonces, eso nos genera mucha confusión. Y con esto quiero decir que comer chicharrón no es que sea malo. Comer chicharrón en exceso sí nos puede hacer mucho daño, porque el tipo de grasa que tiene es esa grasa que conocemos popularmente como la que nos puede generar daños a nivel arterial y tapar esas arterias y aumentar un riesgo cardiovascular. Y eso conlleva infartos y enfermedad en general a nivel vascular, y es la primera causa de muerte en Colombia. Entonces, eso Sí. pues es importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a decir que comamos todo chicharrón y que las frutas no sirven, pues eso sería un error garrafal, estaríamos en contra de la naturaleza. Y cuando a veces encontramos personas que no tienen formación en nutrición, o que a veces creen que la tienen pero no la suficiente, y dando este tipo de opiniones generan un daño enorme, y en ese daño hay muchos pacientes que su condición de salud va a empeorar y pueden morir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no toman las decisiones adecuadas y se basan en información que no tiene un sustento científico fuerte. Sí. Las frutas y las verduras tienen una cantidad de antioxidantes que disminuyen el riesgo cardiovascular, que mejoran el tránsito intestinal y que a nivel de nuestro organismo son totalmente necesarios. Claro. Cuéntame. Me encanta lo que usted está diciendo. Lo dice nada más y nada menos que Diana Trejos, que es presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. En nutrición no se admiten todas las comparaciones. Decir que el chicharrón puede ser mejor que las verduras es un error. Y comer chicharrón no es malo, pero sí lo es comerlo en exceso. Como quien dice, eso de andar por ahí afirmando que el chicharrón puede ser, y esto es de mi cosecha, no es de Diana Trejos, pero decir por ahí que el chicharrón puede ser más saludable que algunas verduras es comparar un micrófono con un árbol, y es hablar pendejadas. Sí, es carreta, ¿eh? Si ustedes me lo permiten, Sí. huevonadas. ¿Para Exacto. qué andamos diciendo huevonadas? Eso no es verdad. Y aquí lo estamos esclareciendo en Claro. la Claro. red. Vender, Diana, sí. y encuentro otra información que dice, aunque no lo creas, el chicharrón de cerdo te ayuda a bajar de peso. No porque sea bajo en calorías, sino porque al estar hecho de piel de cerdo contiene una buena dosis de colágeno que te hace sentir satisfecha y evita que comas en exceso. Imagino que también esto se cae de peso, ¿no? Imaginan lo que uno va sintiendo cuando lee ese tipo de notas y encuentra gente diciendo ese tipo de cosas, porque le hacen mucho daño a las personas. Yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo y aquí vemos el desenlace del mal cuidado y de las enfermedades crónicas que se podrían haber evitado si la gente tomara buenas decisiones, sobre todo desde el punto de vista nutricional. Y en ese tema del colágeno y el chicharrón hay un error impresionante de concepción, y es el tema del colágeno. Es una proteína que tiene un aminoácido limitante, y para que la audiencia nos entienda, es una proteína de baja calidad. Es decir, no es una proteína completa, no tiene todos los aminoácidos que necesita una persona para funcionar correctamente. En ese orden de ideas, cuando la gente come colágeno, es decir, cree que cuando come colágeno hace colágeno, así no funciona. Uno, para producir colágeno en el cuerpo, necesita un aminoácido que se llama arginina, y eso lo tiene cualquier producto de origen animal en una cantidad suficiente, pero en cuanto a carne, no a la grasa y a otras partes. Entonces, cuando yo necesito proteína, me voy a la mejor fuente, que es la fuente de la proteína de origen animal. Estamos hablando de carne, huevo, queso, pollo, pescado, lácteos en general. Hay otra proteína de origen vegetal que tiene un valor nutricional un poco inferior porque tiene unas connotaciones en esos aminoácidos diferentes. Y yo para esto siempre les pongo una comparación. Si ustedes tienen una varilla de hierro, no porque se chupen la varilla de hierro significa que van a absorber hierro. ¿Cierto? Claro. Cuando vimos Sí. química, Uy, estoy bajo de cuando hierro, vimos entonces me chupo una varilla de hierro. Es- Ah, no, por favor. Exactamente. Cuando vimos química, aprendimos que no, o sea, los elementos químicos tienen un estado en el que son más biodisponibles en el organismo y otros estados en los que no, como en el caso de la varilla de hierro. Lo mismo ocurre con los aminoácidos, que son las partes más pequeñas de las proteínas. Hay una forma en la que están más biodisponibles para el ser humano, y esa forma se encuentra en algunos alimentos de origen animal,
de forma completa, como son los músculos, que es la carne, el pollo, los huevos, los lácteos, como les mencionaba. La piel del cerdo puede que tenga colágeno, pero no es una proteína de buena calidad. Ya. Entonces, cuando la gente consume colágeno, comete errores cuando está pensando que eso va a ser importante para su aporte proteico. Claro, Doc, pero sí hay como miedo con comer cerdo marrano, ¿no? ¿Es malo o es mito o depende? Mire, hoy en día las granjas que producen cerdos, que se encargan de hacer este tipo de carne en general, son alimentados con concentrados que permiten que tengan una mayor aporte de músculo y una disminución en su grasa durante todo su proceso de crecimiento. Eso es un beneficio para nosotros, porque significa que el cerdo que viene de este tipo de empresas que se dedican es un cerdo que es más bajo en grasa. Sin embargo, el cerdo tiene muchas partes como la vaca y como el pescado y como el pollo. Si yo como cortes de carne magra, es decir, cortes que no tengan la grasa alrededor pegada de cualquiera de estos animales, es perfecto, no hay ningún problema. La carne de cerdo es muy buena, tiene unas vitaminas y unas propiedades increíbles, pero sin esa grasa adicional. Lo que debo hacer es evitar esa grasa. Y si vamos a comer chicharrón lo más seco posible, y no voy a comer un chicharrón como de 1 libra, que es lo que a veces la gente se consume todos los días, no, voy a comer una cosa pequeña, pero comérmelo sin Aquí el culpa. Capi se estremeció, claro. Claro, Doc, con mesura. Exacto, o sea, comámonos la bandeja paisa, comámonos todas las preparaciones normales sin culpa, porque también llevamos a la gente a que coman con culpa y no es correcto, pero sí a que se midan en lo que comen, porque es importante que revisemos eso. No, si yo voy a comer grasa de cerdo y todo lo voy a freír en grasa de cerdo al almuerzo, a la comida, más chicharrón, más una cantidad de comida navideña, pues seguramente mi organismo me va a pasar factura. Pero si yo me mido un poco en eso, no me olvido de comer las frutas, las verduras, los vegetales, dormir bien, hidratarme bien, seguramente mi metabolismo funciona bien. Entonces, comer chicharrón no es malo, pero si me lo voy a comer todos los días y en una cantidad y una proporción inadecuada, sí es dañino. Claro. Lo vemos en los hospitales todo el tiempo. Entonces, cómanse sus frijoles con su carne asada, ojalá pulpa, con un pedazo de chicharrón, pero un pedazo, no la bandeja entera. Con ensalada, no olviden eso, con su arroz, con su plátano, acompañados de familia, con una buena hidratación, ojalá sin adiciones de azúcar, Claro. y con una arepa, sin problema, sin culpa. Es decir, pero no comerse- moderándose en el resto de grasas. No comerse esos 2 ferrocarriles que se come el Capi de chicharrón. El otro día lo vi comiendo, parecía el ferrocarril del oeste. Con Y además, moderación, moderación. Además le agregan limón pensando que corta. Así corta la grasa, lo cual claro. No es cierto. Ah, caramba, Eso tampoco. funciona para limpiar una mesa. Sí, claro, eso funciona para limpiar una superficie con grasa, pero en el metabolismo de nuestro cuerpo no es así. Ah, caramba. Sabe muy bueno, pero no es así. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Óigame. El ser humano está hecho para comer frutas y verduras al menos 5 porciones al día. Con eso regulamos muchos procesos metabólicos. Necesitamos grasa saturada como la que trae el chicharrón, pero en unas cantidades mínimas. Y necesitamos muchos otros nutrientes como los lácteos, las carnes y en general muchos otros cereales y granos que son tan importantes en nuestra vida diaria. Óigame, doctora Diana Trejos, me gustaría echarle un sablazo en público. ¿Me deja? Claro, cuénteme. Qué Pero, por bueno, favor. qué bueno que en un par de oportunidades más la podamos molestar en este diciembre, que vamos a tener necesidad de orientación nutricional Un chicharrón. en época de fin de año. ¿La podemos molestar? Con el mayor de los gustos, para mí poder llegar a las personas y llevarles una información con evidencia científica, con total claridad de lo que podamos hacer desde el punto de vista nutricional. Ujú. Es muy importante recordarles que una cosa es un momento alimentario, que es cuando nos reunimos como esta noche con la familia y los amigos a comer natilla, buñuelos y a compartir, y otra cosa es hablar de nutrición. Claro. Entonces no satanicemos esos momentos que son tan importantes y tan especiales, pero hagámoslo con moderación en los otros momentos del día en los que sí debemos cuidar
como me está describiendo aquí un oyente, o sea que lo mejor sería 2 buñuelos y no 8, Oiga, ¿cierto? Por ejemplo, comas esos 2 buñuelos bien, pero no se coman los 8. Y si los puede secar un poquito mejor. Sí, Es decir, sí. si puede coger una servilleta y secarlos un poco más, mejor. Si los puede hacer en una freidora de aire caliente, pues mucho mejor. O sea, Yanelda nos envenenó esta mañana. No, pero nos quería matar. Exacto. Doctora Diana Trejos, gracias, es usted muy amable, ¿ah? Con el mayor de los gustos, un saludo para todos y un feliz día de Belita. Lo mismo para usted. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y como quien dice, ¿cómo se llamaba la serie de Daniel Samper Pisano los viernes en la noche con Carlos de la Fuente? Capi? Dejémonos de vainas. Dejémonos de vainas, ese cuento de comparar que dice que el chicharrón puede ser más saludable que algunas verduras. Ella está diciendo, eso es un grave error. Decir eso es un grave error y en nutrición no se admiten todas las comparaciones, mucho menos en un país como Colombia en donde comemos muy pocas verduras y frutas. Y ella dice, comer chicharrón no es malo, pero sí lo es comerlo en exceso, como esos 2 o 3 ferrocarriles que la gente come, esos son unos Esos dragones, ¿no? atracones. Claro, Sí, claro. cuidado. eso es lo malo, Y eso el- es lo malo. Y dice que la carne de cerdo está bien, pero pues obviamente no en exceso, ¿no? Todo Sí, en no en exceso es malo. Todo. Y como nos comentaba la doctora Diana, si se encuentra uno de pronto con que además de que es mejor que comer verduras, le ayuda a bajar de peso, pues imagínese, sale uno a hacer la dieta al chicharrón. No. Todos, perdón, esta semana no les mandaron ese artículo del chicharrón. Ah, no, sí, claro. Las familias, sí, claro. los grupos. No, Claro. y lo que dice también, no hay que ¿Cuál? satanizar, ¿Qué? no hay que satanizar el asunto. Ujú. Sí, el chicharrón tiene sus beneficios, pero lo que nos decía, bueno, el compararlo, el de pronto decir, En exceso. no, es mejor que las verduras, se quite sí. las verduras y coma chicharrón. No, no es el asunto. Cuidado. Carreta, 8:58.